tardes y muchas gracias por su sintonía y siempre estar dentro del programa Dialogando de Ética, Ética Aplicada, como todos los domingos a las 4 de la tarde. Así que pues agradezco siempre su presencia y esa audiencia tan exquisita y gracias también por la retroalimentación y los mensajes que siempre nos brindan, que nos dan apoyo para continuar trabajando el tema de la ética. Hoy pues tenemos un programa, todos los programas son especiales, pero también el programa de hoy pues se le añade otra especialidad por todos los eventos que están ocurriendo a nivel nacional, a nivel del país, y para eso pues quiero agradecer la presencia de dos personas que nos acompañan en la tarde de hoy. El doctor Ernesto Fronteras Roura, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Arrieta. Muchas gracias por estar aquí, aceptar la invitación y te habíamos echado de menos hace un tiempito. Gracias por la invitación. No, me alegra estar aquí de nuevo. Y también nos acompaña la doctora Gladys Escalona. Muy buenas tardes. Buenas tardes, me alegra mucho estar contigo. No, gracias también de que pues tengo aquí, hoy estoy blindado. Hay personas claves que me van a ayudar en el tema de hoy. Claro, echamos de menos también a la que el co-host, ¿verdad? Confitriona de este programa que me acompaña siempre, Magdalis Urdaneta, así que un saludo a ella y a todas esas personas maravillosas que por años siempre han estado diciendo presente, lo recordamos con mucho cariño. Bueno, vamos entonces pasar rapidito. Al final, vamos a hablar un poquito, no quiero que se nos deje pasar, estamos a semanas del encuentro de ética aplicada en organizaciones y empresas, un tema muy relevante con todo lo que está sucediendo en el país, pero eso lo dejamos al final, para no tomar más tiempo y ir directamente al plato fuerte de la conversación que tenemos hoy. Ernesto y Gladys, vamos a hablar un poco sobre todo lo que está sucediendo en el país y que sabemos esta situación de los chats y toda esta situación de los corrupción y todos estos temas tan calientes que yo creo que de alguna manera están íntimamente relacionados con el tema de la ética. Sí, claro. ¿Verdad? Yo creo que lo venimos trabajando este tema por decenas de años. Y bueno, pues eso creo que tenemos algo que decir que sea importante sobre eso y aplicar el análisis ético a la situación que tenemos y desde el punto de vista lo más metodológico y puro posible, dejándonos llevar por un sistema de razonamiento y de análisis, sin entrar en otros elementos para ver qué es lo que diría la ética o qué dice la ética como método aplicado, ética aplicada a la situación que estamos viendo en el país. Sí, yo creo que sería acertado explicar brevemente cuál es ese modelo. Ajá. Y básicamente lo que hemos querido hacer es un ejercicio de la aplicación del modelo de análisis ético a una situación concreta, importante y delicada. Y ese modelo lo que quiere decir es que primero hay que esclarecer los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la situación? En la mejor manera posible deliberamos sobre los hechos, las cosas que han pasado y cuál es la situación. Es como una descripción, que esa parte no es nada fácil, ¿verdad? No es fácil. Y la gente piensa que porque sean hechos o datos, pues son obvios y no son obvios. No son obvios, Todo depende del ojo. Exacto. Mediante el cual se mira, ¿verdad? El ojo del espectador. Así que nosotros mismos tenemos que ponernos de acuerdo y estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Exacto. Así que ese ejercicio, primera parte, es importantísimo. Ese es el punto de partida. Muy bien. Gladys, ¿tú quieres añadir algo? Sí, porque esos hechos supuestos, ¿verdad? Conocidos de todos, tienen un contexto. Y el contexto, o sea, en qué medios se dan, cuáles son los asuntos que los rodean, no necesariamente son conocidos por todos. Sí. Así que ahí hay un elemento adicional que hay que añadir. El contexto es muy importante. En ese sentido, pues tenemos esos hechos están sujetos siempre a interpretación y hay que hacer un consenso sobre ellos y esos hechos también siempre están enmarcados en un contexto que siempre hay una información que no se tiene completa. El marco conceptual, contextual es bien importante. Es importante, así que la información, la relevancia de la información
y si tiene información completa para tomar decisiones, pues es un elemento que hay que tener en cuenta si se hace un análisis como este. Okay. El segundo punto importante es que una vez tenemos un consenso sobre los hechos, entonces vamos al análisis ético per se. Eso incluye los elementos de valores, cuáles son los valores que están en juego, cuáles son los principios éticos que hay que tomar en cuenta y cuáles son las virtudes de las personas que participan en el proceso o en la situación o en el problema, ¿verdad? Y, contrario a los valores, pues cuáles son los vicios que se identifican en ese juego. Ese sería el análisis ético propiamente. Bueno, ahí quisiera, me permite, ¿verdad? Con ese detalle muy amable de tu parte, de recordarnos que es entonces sobre esos fines y esas virtudes que son hábitos de bien, diríamos que las virtudes son los hábitos buenos, las cosas, virtudes son excelencia, hábitos de excelencia, lo que llamaba Aristóteles. Pues eso sería importante tenerlo bien claro porque se convierten en los criterios, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, eso lo traducimos en unos criterios a tomar en cuenta en la selección de alternativas. Correcto. Estoy bien. Ese es el sedazo. Ese es el sedazo. A través del cual uno pasa la situación, el problema, y entonces analiza éticamente qué es lo que está envuelto, qué es lo que es relevante aquí. Gladys, estoy con la doctora Gladys Escalona, y acá estamos hablando del director Ernesto Roura Frontera. Frontera. Ciertamente me gusta mucho la imagen del sedazo porque realmente tú tienes tú creas, ¿verdad? Una trama, un momento en el cual hay unos elementos claramente definidos, ¿verdad? Y definidos en función de los conceptos éticos, de los contratos sociales que se realizan entre los miembros de la sociedad. Recuerden que la autonomía es modificada o limitada porque nosotros cedemos parte de nuestra libertad para el bien común, ¿verdad? Así que todos esos elementos del bien común, la delegación de autonomía, el contrato social, la excelencia en el servicio. Claro, lo esperado, ¿verdad? Eso lo podemos poner todo junto como lo esperado. Eso forma el colador, ¿verdad? Por donde hay que colar ese comportamiento o esos hechos. Y entonces lo que se quede está muy bien. Lo que pase quiere decir que no responde. No es aceptable. O sea, el juicio ético lo hacemos en base a ese marco de referencia que nos componen los valores, las virtudes y los principios, lo deseado. Porque puede haber distintos campos, ¿verdad? Distintos marcos éticos, ¿no? Así que uno utiliza eso para analizar lo que pasó y poder llegar al meollo de la ética, que es la ética aplicada, o sea, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ¿cuáles son los deberes que nos impone esta situación y este análisis ético? Pues en ese sentido, y estamos aquí con los queridos amigos Radio Escucha, queremos antes de llegar a aplicarlo en particular con lo que está viviendo, hablamos un poquito, como dijiste muy bien, hablamos un poquito de qué consiste el modelo, de qué consiste el método, para propósito de que nuestros queridos amigos Radio Escucha se vayan ubicando y saquemos provecho de esta conversación. No solamente es un desahogo, sino que sea algo constructivo. Bueno, por eso es que hemos tratado de hacer el ejercicio utilizando el modelo, para que seamos sistemáticos, ¿verdad? Para que seamos formales en el análisis, tratar de evitar las cosas que pueden contaminar o las cosas superficiales, triviales, el chisme, etcétera, sino llevarlo vamos a ver qué está pasando aquí realmente y ponernos un marco de referencia. Y en resumen estamos hablando de hechos que incluye el contexto en que se da la situación. Estamos hablando de la parte ética teórica, ¿verdad? Valores, principios y virtudes. Estamos hablando de la parte de ética aplicada, que es los deberes. ¿Qué debo hacer? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de lo que estoy planteando que se debe hacer? Ese es el modelo de análisis. En ese quisiera enriquecer, añadir dos o tres partecitas sin complicarlo mucho. Seguro. Pero creo que cuando estás hablando sobre esa parte de la deberes,
tenemos que tener presente que hay alternativas. Yo creo que el tema de las alternativas, consecuencias y responsabilidad están en ese modelo, porque se aplica eso, como está muy diciendo la doctora, ese filtro, ese sedazo a la evaluación de alternativas. Lo que es una toma de decisiones en el cual la persona se vea que tiene alternativas y puede y debe pensar cuál es el mayor bien ante las alternativas que tiene al frente. El concepto de alternativa también es importante en este modelo. Sí, porque la ética asume, ¿verdad? Parte de la premisa que el ser humano tiene un margen discrecional de toma de decisiones, de ejercitar su libre albedrío. Y ahí lo que dice la doctora, autonomía. Exacto. Si hay autonomía y hay libertad, libre albedrío y un margen para tomar decisiones, pues entonces implica que cómo tomo las decisiones, a qué le doy valor, Exacto. qué es importante, qué es bueno, qué es malo, qué hace el bien, qué hace el mal. Y eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Lo único que nosotros lo que planteamos es que esto sea cada vez más un proceso consciente, ¿verdad? Que estamos tomando en cuenta esto y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Muy bien. Gladys, exactamente, creo que hemos dado en el clavo. Podemos hacer todo el análisis, ¿verdad? Pero lo importante es contribuir precisamente a las capacidades de evaluación, de autoevaluación y de toma de decisiones de las personas involucradas, ¿verdad? O sea, nosotros como eticistas tenemos un marco de referencia y queremos que quede claro para todas las personas, todos nuestros radioescuchas, y también que sea un modo de enmarcar los hechos y dar alternativas o modos de solucionar o enmendar aquello que no es ético, que no es que atenta contra el bien común, que no es lo que aspiramos, a lo que aspiramos como personas, primero como individuos y después como comunidad. Muy bien. Yo creo que añadiendo lo que Gladys dice, los deberes nos llevan a establecer una hoja de ruta. Ok, si esta es la situación, si este es el análisis ético, hemos tomado en cuenta estas cosas, ¿qué debemos hacer? Y esa es la hoja de ruta, nos debemos dirigir de esta manera, en esta dirección, para resolver la situación y dirigirla hacia un camino que sea mucho mejor del que partimos, ¿verdad? Y esa hoja de ruta, quizás más adelante en el programa, me gustaría que la discutieran, porque tengo unas ideas sobre eso, en términos de cómo organizar esa hoja de ruta, de cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta para el futuro. Claro que sí. Bueno, pues entonces, he dicho más o menos el modelo que estamos trabajando, sobre el cual nos apoyamos en nuestras reflexiones, vamos entonces a aplicarlo con nuestra situación actual con relación a lo que estamos viviendo con el tema de gobernanza en nuestro país. ¿Les parece bien? Me parece bien. Ok, vamos entonces. Fíjate, como tú estabas mencionando, vamos a hablar sobre los hechos, la primera parte. Tenemos los hechos, tenemos los criterios, tenemos el análisis, tenemos el sedazo, tenemos alternativas, tenemos la responsabilidad. Vamos entonces a los hechos, de una forma sencilla. Básicamente lo que pienso, y me corrigen ustedes, es que en la última semana y media, pues aquí ha ocurrido, el proceso comienza con estos arrestos que el FBI y la Fiscalía Federal hacen de funcionarios de gobierno y consultores y contratistas, ¿verdad? Y someten el caso a los tribunales y que el tribunal tendrá que proceder a analizar, ¿verdad?, la prueba y ver si aquí ha habido una violación, pero que tienen que ver con supuestos esquemas de corrupción con el propósito de desviar fondos públicos hacia empresas privadas y el lucro personal. Y yo creo que sería bueno definir aquí el término corrupción, porque de eso se trata aquí y pues, a veces hablamos mucho de los términos sin definirlos. Y yo creo que sería bueno, por ejemplo, yo busqué alguna definición. La ética somos bien rigurosos con eso. Sí. No creo que Gladys tiene también. En las palabras nosotros desconfiamos. Sí. Hay que aclararla. Mira, el diccionario lo que plantea es que corrupción
en las organizaciones, específicamente en las públicas, se trata de una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Y entonces las instituciones se corrompen por la corrupción de las personas que las componen, ¿no? Las instituciones no tienen vida propia. Nosotros le damos vida. Así que son las personas que tienen que ver con las instituciones las que se corrompen y a su vez entonces corrompen la función. En esa Gladys también Sí. tiene una cita Sí. que me gustaría que ella nos Yo trajera. tengo una cita que me parece Muy propia relevante, muy relevante, en este momento. Debo decir que estoy citando del comunicado de prensa producido por el movimiento independentista nacional ostosiano el pasado 10 de julio. Comienza con una primera oración que dice: la corrupción es una manifestación de una estructura de gobierno que ha perdido el objetivo de su creación, que renunció a su deber de ofrecer servicios a la ciudadanía y que se ha rendido a los inversionistas políticos. Los funcionarios de gobiernos electos por el pueblo tienen como responsabilidad principalísima la sana administración y el cuidado del patrimonio del pueblo, a nombre de éste y para beneficio de éste. Cuando se incumple con ese deber de fiducia, se rompe el contrato social que se estableció entre la ciudadanía y sus representantes electos. Recordemos, por favor, que no están ahí porque bajaron del cielo, están ahí por un acto democrático de expresión de la voluntad del pueblo. Entonces, romper con el compromiso que se hizo con el pueblo está debajo de todos esos males, incluyendo la corrupción como definida en términos de desvío de fondos públicos, para el trabajo para la venta de influencias, el provecho propio, etcétera. Bien, Miguel. Sí, no, perdóname. No, sobre esa línea. Yo quiero después añadir un elemento sí, más. Quería cerrar con una cita de la Cortina. Muy bueno, porque fíjate que estamos apoyándonos Sí. en tres libros. El de Adela Cortina, con ¿Para qué realmente sirve la ética? El de Ciurana, que nos visitó el año pasado. Ética del humor. El ética del humor. Y Y él aseguró que es de hartos de corrupción. Estamos apoyándonos. Sí. Gente fuera de Puerto Rico, o sea, no estamos solamente. Y Adela Cortina, Cortina, para los que no la conocen, es una filósofa política y moral de la Universidad de Valencia en España, muy destacada, muy reconocida y una autoridad, realmente una persona muy valiosa. Y ella define corrupción en su último libro, el libro de ¿Para qué sirve realmente la ética? Ella dice: en el más amplio sentido de la palabra, corrupción significa cambiar la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Privarle de la naturaleza que le es propia, pervirtiéndola. O sea, hay un elemento de perversión de algo que es bueno, convirtiéndolo en algo malo. La corrupción de las actividades profesionales se produce, dice ella, a mi juicio, cuando aquellos que participan en ellas no las aprecian en sí mismas, ¿verdad? Hay un elemento de cinismo aquí en la gente que se supone que aplica una cosa y la pervierte, porque no valoran el bien interno que con ella se persigue. ¿Y cuál es el bien interno de la administración pública, de la gobernanza? Pues el bien del pueblo, claro, y la justicia, el bien común y la justicia. Así que eso es el bien interno. Si usted pervierte eso, pues entonces está faltando, está corrompiendo el bien interno. Y la realizan exclusivamente, como dijo Gladys, por los bienes externos, que por medio de ellas pueden conseguirse dinero, prestigio, poder. Y eso lo vemos aquí claramente en esta situación. Con lo cual, esa actividad y quienes en ella cooperan, o sea, la actividad pervertidora, acaban perdiendo su legitimidad social, y por eso el planteamiento de renuncia se ha convertido en algo casi unánime,
porque se pierde la credibilidad y la confianza. Ahora bien, la raíz última de la corrupción reside en estos casos en la pérdida de vocación. No hay vocación para el servicio público en este caso. En la renuncia a la excelencia. Bueno, Cierro la cita. Excelente cita de Adela Cortina, gracias por conseguirle buscarla, está en el libro de ella. Después cuando estemos hablando del encuentro vamos a hablar un poquito sobre eso, porque esperamos que venga Dios mediante para finales del 2020. Un paréntesis aparte, volviendo de nuevo al tema de la corrupción, para yo ponerlo como, ¿verdad? Que he escrito un poquito en el tema, como yo lo visualizo, cuando los recursos se utilizan ajenos a los propósitos a los cuales deben estar consignados. Cuando los recursos, quizás estoy muy trepado. Bien al grano. Bien, ¿verdad? Pero es cuando los recursos... Con arroyo habichuela. Bueno, estos son pensamientos que uno hace, pero cuando los recursos se están utilizando a otros propósitos que son ajenos a los que deben estar destinados. Y ahí está el bien común, o ahí está el propósito de una gobernanza, ahí está el contrato social, ahí está, ¿cuáles son los recursos? Y la justicia. Y la justicia. Los recursos que tenemos, estamos utilizándolos de la mejor forma para lo que tú estabas diciendo, las virtudes, o los fines últimos, o los fines importantes, y no fines superfluos o transitorios. ¿Cuáles son esos? Y ahí es que viene el tema de los hechos, como estaba trayendo, que se están utilizando los recursos para otras cosas que no necesariamente son los que corresponden a lo que, como dice muy bien la doctora, se le dio una confianza para que use bien los recursos y se están utilizando en otros fines. Vamos a los hechos, que cogimos un desvío para explicar lo de corrupción. Bueno, había que traer la definición. No, estoy de acuerdo, sí, hay que traerlo. sí. Pero para encajar otra vez en el esquema. Muy bien. Los arrestos del FBI y la Fiscalía, en segundo lugar, al otro día se hace público este chat privado, entre comillas, entre el gobernador y sus asesores, que tanto públicos como privados, en lo que hay evidencia de unas actitudes y del uso del lenguaje altamente impropio para personas que tienen en sus manos el manejo de la cosa pública, ¿verdad? Y se cruza la línea entre lo público y lo privado, entre lo público y lo político partidista, entre el abuso de poder y el respeto a los ciudadanos. En tercer lugar, se genera una reacción de indignación generalizada en el pueblo y en las clases dirigentes del país, y una pérdida de confianza en el gobernante y su gobierno, que me parece a mí que va a ser imposible que pueda seguir gobernando sobre esas bases. Ese escepticismo o ese cuestionamiento, esa falta de confianza no solamente es con el gobernador, es con la clase dirigente general. Esto yo creo que también llega a los líderes en legislaturas, a los líderes que están en a otros partidos políticos. Es una manifestación del pueblo en general contra todo lo que sea lo institucional. Yo creo que más que trasciende, claro, la figura directa es él, pero todo esto está trascendiendo y el pueblo se está, porque no es esta situación, es años que vienen trabajándose y elaborándose en este tema. No sé si cómo tú ves eso. Yo estoy de acuerdo con que aunque la clase dirigente se ha solidarizado con el reclamo, hay que ver si en la práctica vamos a estar dispuestos a hacer los cambios que hay que hacer para que esta situación, que quizás es la más dramática en los últimos años, pero no es nada de nueva. Exacto. Estamos viendo escándalos en casi todas y los ha habido siempre. Ahora, si realmente vamos a hacer algo, y ahí va la hoja de ruta ahorita, cuando hablemos de los deberes, pues discutiremos qué es lo que hay que hacer. Yo quiero, en esa línea, ¿verdad? Decir, ¿realmente estamos viendo algo totalmente nuevo? No. Esto, claro, lo que pasa es que esto tiene un elemento ya de descaro, vamos a decir así, de falta total de ni tan siquiera disimular, ¿verdad? Que ha llevado a que desde aquellos que tienen los criterios más claros hasta cualquiera esté en contra del uso descarado, ¿verdad? De lo que hemos dicho que son los hechos.
los hechos que están ahí. Pero es importante que nos detengamos un momento en la evaluación de la situación para recordar que esta situación es solamente un elemento más. ¿Que es terrible? Sí, es terrible. ¿Que es la gota que derrama el vaso? También. Pues yo acá entre nosotros, bienvenida, porque ya era el momento de empezar a hacer a responder a esto que tú le has llamado, ¿verdad?, perversión del bien interno. El bien interno. Es un descuido al bien interno, bien propio de la razón de ser de las actividades. Claro. Estamos mencionando que entonces tenemos una quiebra fiscal. Bueno, estamos el contexto. En Esto se da en el contexto. Una deuda impagable. Exacto. Un gobierno desmoralizado. El estatus territorial de Puerto Rico, también está la Junta de Control Fiscal y la recuperación por el huracán María. O sea, este es el contexto donde se está dando todo diríamos, dolor. Y quizás por eso es que se ha dramatizado tanto la distancia entre esa mentalidad político-partidista y corrupta, de que en momentos tan difíciles para el país, donde los últimos años se han caracterizado por todos esos factores que tú mencionaste, estemos en un chat con un lenguaje tan inapropiado, con unas prioridades tan inapropiadas, ¿verdad? Con la ruptura de esas separaciones y de esa formalidad entre lo público y lo privado, y lo público y el político partidista, etcétera. La falta de respeto a la dignidad de muchas personas y muchos grupos en particular. O sea que el contraste, eso no es lo que necesita el país en este momento. Esa informalidad, esa ¿verdad?, perversión del rol de un gobernante y de sus asesores, ¿verdad? Necesitamos gente seria que esté preocupándose y discutiendo a fondo cuál es el problema y cómo le vamos a enfrentar esos problemas tan serios. Antes de trabajar un poquito en la palabra de los vicios, que también es importante, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los valores. ¿Cuáles son los valores? Que ya los he mencionado, pero me gustaría como subrayar en términos de qué valores son los que debemos tener presentes. Nos está indicando, antes de trabajar, como es un tema que merece un poco de tiempo, nos está indicando, siempre estamos muy agradecidos con Christopher Soto, nuestro control y el que maneja todo este tema nosotros aquí, que hagamos un receso y regresemos nuevamente. Y vamos a dejar esta frase: los valores, la gente siempre pregunta, ¿los valores qué son los valores? Los valores son los deberes de la acción. Ponen siempre eso. Cuando yo asumo unos valores, yo estoy asumiendo los deberes para mi acción. De eso vamos a hablar cuando vengamos